Ayer comenzamos a hablar sobre las ecuaciones de segundo orden, específicamente, ¿cierto? Y la idea era resolver las ecuaciones de segundo orden de tanto homogénea como no homogénea, ¿cierto? Ecuaciones lineales de segundo orden. ¿Cierto? Las ecuaciones lineales de segundo orden seguían esta estructura, en donde si f de x era 0, lo que teníamos era una función lineal de segundo orden homogénea, y si era distinto de 0, era no homogénea. Entonces vimos... Eh, Buenas tardes, profesor. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bueno, entonces, esta ecuación, estas derivadas, las podíamos escribir en base a un operador que era el operador D, ¿cierto? Y vimos que este operador al final llevaba al operador L, y el operador L era una transformación lineal, lo que significa que el operador L se distribuye sobre la suma y las constantes pueden salir fuera del operador porque cumple con esa condición. También vimos que si teníamos una ecuación lineal de segundo orden, ¿cierto? De por sí, esta tenía que tener dos soluciones particulares, ¿cierto? Como mínimo. Y la solución general era simplemente la combinación lineal de estas soluciones. O sea, a cada solución se le multiplica por una constante y se sumaban, y esa era la solución general de la ecuación que nos estaban dando, ¿cierto? Estas soluciones podían ser de tipo linealmente independientes o linealmente dependientes, y quien me daba la información era el Wronskiano, ¿cierto? Que en el fondo es la determinante asociada a las funciones y a sus derivadas. Si el Wronskiano era distinto de cero, entonces yo podía decir que las soluciones eran linealmente independientes. Mientras que si me daba igual a cero es porque eran linealmente dependientes, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos. Y luego vimos que yo podía generar una reducción de orden, que era la función o ecuación de Abel, donde al fin llegamos a esta ecuación. ¿Cuál era la estructura de Abel? Que yo podía tener esta ecuación diferencial y yo podía, con una solución, encontrar la otra, ¿cierto? Y bueno, ahí vimos que, por ejemplo, si me daban una solución y una ecuación diferencial, yo podía encontrar la otra solución, y por ende la solución general era la combinación lineal de estas dos soluciones, como habíamos dicho antes, ¿cierto? Y luego vimos que no todas las ecuaciones diferenciales eran fáciles de resolver de segundo orden. Sin embargo, las que eran fáciles de resolver eran cuando los coeficientes eran constantes. Entonces ahí vimos que en un caso homogéneo, ¿cierto? Yo podía determinar la solución considerando esta solución general, que es e elevado a mx. Al hacer eso, la ecuación diferencial se transformaba en una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Que se conoce como ecuación característica o polinomio característico directamente. Entonces, ahí vimos que podíamos tener tres tipos de casos. Cuando esta ecuación de segundo grado me daba dos soluciones reales y distintas, en donde evidentemente yo podía determinar fácilmente la solución de la ecuación, porque una vez encontrados los valores de m, se reemplazaban en este e elevado a mx, y luego hacíamos la combinación lineal. Vimos también que cuando tenía que esta ecuación de segundo grado me daba una solución real o dos soluciones reales e iguales, en este caso se iban a repetir las dos soluciones. Entonces, para que no se repitieran, una de las soluciones era multiplicada por x, ¿cierto? Vimos que por la reducción de orden pudimos demostrar eso, aunque ya no es necesario hacerlo. Ahora simplemente tomamos la ecuación y le agregamos el x y era. Y cuando teníamos dos soluciones complejas y conjugadas, ¿cierto? Esta ecuación se transformaba en soluciones que contenían el e y el seno con el coseno. Entonces, ayer hicimos tres ejercicios, el 1, el 2 y el 3, y en este caso quedamos en el ejercicio 3, ya que estos eran un PBI, ¿cierto? Recordando un poquito cómo se hizo el ejercicio número 3, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue escribir esta ecuación diferencial como polinomio característico. Entonces recordemos que lo que uno hacía es que al i2' le llamaba m cuadrado, al i' le llamaba m, y al i solito le llamaba 1, por eso aparecía el 4. Resolvíamos esta ecuación esta ecuación de segundo grado usando la fórmula, ¿cierto? Menos 3 más menos la raíz de 3 cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c, que se vale 4, entonces me queda menos 16, partido esto en 2, ¿cierto? Al final quedábamos en menos 3 más menos, esto era creo que la raíz de 7, y partido en 2. Por lo tanto, esto me quedaba como menos 3 medios más menos la raíz de 7 medios.
Por lo tanto, la solución general de mi ecuación diferencial era simplemente la expresión C1 por e elevado a menos 3 medios x. Este está asociado a la parte real del complejo, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, que es la raíz de 7 medios x, no coloco el i, más C2 e elevado a menos 3 medios x, y ahora tengo el seno de la raíz de 7 medios x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acá yo puedo encontrar las constantes? Entonces, me puedo dar cuenta que si yo hago con esta primera condición y de 0 igual a 0, significa que cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, si al reemplazar acá, voy a tener 0 igual C1, e elevado a 0 es 1, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda C1, más, y aquí si se dan cuenta, cuando reemplace acá, e elevado a 0 me va a dar 1, pero el seno de 0 es 0, por lo tanto, solamente me queda que C1 vale 0. De esta forma, mi solución se traduce en simplemente C2 elevado a menos 3 medios x por el seno de la raíz de 7 medios x. Sin embargo, aún todavía me falta saber quién era C2. Para ello ocupaba la segunda condición del PBI, que es que la derivada en 0 me da 2. Eso sí que significa que necesito conocer quién va a ser la derivada de esta función. Entonces aquí me va a quedar C2, ¿cierto? Usamos la regla de la derivación de una multiplicación, entonces derivamos el primero, donde me queda C2 elevado a menos 3 medios x por menos 3 medios, ¿cierto? Por el seno de la raíz de 7 medios x, más mantengo el primero, ¿cierto? Y derivo el segundo. La derivada del seno yo sé que es el coseno de la raíz de 7 medios x, y por la derivada de lo que está dentro, que me va a quedar raíz de 7 medios. Por lo tanto, ahora evalúo. En este caso, el i' de 0 es igual a 2. ¿Eso qué significa? Que tengo que evaluar acá en 0. Seno de 0 es 0, así que todo este término se va a hacer 0. Así que me va a quedar esto nomás. Aquí voy a tener C2, e elevado a 0 me va a dar 1, me va a quedar la raíz de 7 medios, y me va a quedar el coseno de 0, que también es 1. Por lo tanto, yo de acá puedo determinar que C2 en el fondo es 4 partido en la raíz de 7. O, racionalizado, me va a quedar 4 raíz de 7 partido en 7. Por lo tanto, encontré cuánto vale C2, y al encontrar cuánto vale C2, fui capaz entonces de encontrar la solución particular de este PBI, que va a ser el C2, que ahora vale 4 raíz de 7 a raíz de 7 séptimos por e elevado a menos 3 medios x por el seno de la raíz de 7 medios x. Ahí está. De ahí entonces teníamos la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de lo que vimos el día miércoles? No, profe. ¿No? Perfecto. Hola, profe. Hola. Me cambio el turno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. Hasta acá, resolver ecuaciones de tipo de segundo orden, homogénea, de coeficientes constantes, al parecer es súper fácil. El problema es qué pasa cuando las ecuaciones son lineales, de segundo orden, de coeficientes constantes, pero ahora son no homogéneas. ¿Ya? Vamos a seguir considerando el efecto de que los coeficientes son constantes. Pero ahora ya el f de x no es igual a 0. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar una solución de este tipo de ecuación no homogénea? Para ello existen dos métodos. Uno de los métodos se llama el método de los coeficientes indeterminados y el otro es el método de la variación de parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es partir con el primero, el método de los coeficientes indeterminados. ¿Cómo se resuelve o cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es determinar o resolver la ecuación, pero de tipo homogénea, o sea, olvidándome un rato de que f de x vale 0. O sea, olvidándome de que f de x tiene un valor y que en realidad lo vamos a considerar 0.
Yo de acá voy a encontrar una solución que va a ser mi solución de la ecuación homogénea, ¿ya? Que va a tener esta estructura. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar la otra? Entonces, el segundo paso va a ser encontrar una solución cuya forma es similar a la función que voy a tener acá, ¿ya? Para ello, tengo una cierta tabla que me podría ayudar. Si esta función f de x tiene esta estructura, ¿ya? Por ejemplo, a elevado a x elevado a n, entonces la solución particular que yo voy a considerar va a tener esta estructura. Por ejemplo, si f de x fuera 3x cuadrado, entonces la solución particular que yo voy a proponer va a ser esta. A1 por x cuadrado más A2 por x más A3. ¿Ya? Si tuviera que f de x, no sé, pues fuera la función x elevado a 5, entonces mi solución particular va a tener que ser a1 por x elevado a 5 más a2 por x elevado a 4 más a3 por x elevado a 3 más a2 por x elevado a 2 más a1 por x más, perdón, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? O sea, tengo que generar un polinomio con las mismas características. ¿Ya? Así que eso es importante determinar acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora mi solución o el f de x tiene esta forma? E elevado a p por x. Entonces la solución que yo voy a proponer va a tener esta estructura. A por e elevado a p por x. Si fuera una suma de dos exponenciales distintas, de distintos exponentes, entonces mi solución va a ser a por e elevado a px más b por e elevado a rx. Y si el e está multiplicado por una x, significa que lo que voy a hacer es colocar una solución que contenga a por e elevado a px más b por x e elevado a px. O sea, una que tenga el e más la otra que tenga el x por el. Y si tuviera, por ejemplo, seno o coseno, mi tipo de solución va a ser esta. ¿Ya? A seno de algo por x más b coseno de algo por x. El algo lo da esto que está acá dentro. Por ejemplo, si tuviera seno de x menos coseno de 3x, entonces por este seno voy a colocar a seno de x más b coseno de x. Y por este coseno voy a colocar c seno de 3x más d coseno de 3x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra pega? ¿Y por qué se llama coeficientes indeterminados? Porque justamente nuestro trabajo va a ser encontrar dichos coeficientes. Esa es nuestra pega. Pero para eso tengo que definir bien mi tipo de solución que yo me voy a proponer. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Acá tenemos... Profesor, ¿podía volver a la anterior? ¿Esa? No, antes, a la anterior de esa. ¿Y la de ahora? Esa. La siguiente. Ya está, perdón por interrumpir, pero era lo que quería. Ya, no hay problema. No, igual, profe, por favor. O que Ya, no póngase de comparta. acuerdo. O por último, que uno le saque y la suba al grupo. Así le hace un favor a todos. Pero ese igual está en el intranet, ¿no? Sí, por parte. Sí, el PowerPoint está en intranet, está siendo grabado. Pero bueno. Profe, el PowerPoint está mal escrito igual. ¿Ah? Tiene como unos errores de tipeo. ¿Acá? No, en el caso 3, el anterior, como 3 diapositivas más arriba, algo así, no sé. Acá. El caso 3 de las ecuaciones diferenciales, la otra, las que son homogéneas, Acá. sí, en ese. Ahí sigue la I, ¿no? En el Sí. resultado final, Sí, de partida está un C2. sí, también eso. Sí. ¿Y dónde más está el error? En la I, en el paréntesis de los senos y el coseno, al último en la respuesta. Acá. Sí, Sí. pues este no lleva el I. Sí, eso de hecho lo dije en la clase pasada. Ah, ya. No lleva el I. Pero buena acotación. Mejor decirlo dos veces a que se equivoquen de nuevo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque contiene la segunda derivada, de coeficientes constantes, porque quienes acompañan al I2', al I' y al I son números,
¿ya? Y que está igualada a una función que es la función x cubo más 6. Entonces, ¿cómo yo voy a resolver esto? O sea, mi primer paso de negociación es considerar esta ecuación, pero homogénea. O sea, olvidarme de este x cubo más 6 y colocarle un 0. Entonces, si se fijan bien, tengo esta ecuación. Esta ecuación, le voy a escribir su ecuación característica, que es m cuadrado menos m más 1 igual a 0, y voy a resolver usando la fórmula cuadrática, que al final voy a llegar a esta solución de m. Por lo tanto, yo puedo escribir la solución general de la ecuación homogénea de esta forma. O sea, C1 por e elevado a, esto es lo mismo que 1 medio más menos raíz de 3 medios i. Por eso me queda C1 e elevado a x medio, coseno de la raíz de 3 medio x, más C2 e elevado a x medio por el seno de la raíz de 3 medio x. Entonces, esto lo voy a tener ahí guardadito, en stand-by. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Yo, lo de la m cuadrado menos m más 1, eso es lo que vieron mañana, ayer o no? Mañana. Ayer. Vale. Ya. Bien, entonces ahora vamos a resolver la no homogénea. Entonces, me voy a fijar que f de x es un polinomio que tiene la estructura x cubo más 6, como lo vimos acá. Entonces, como es un polinomio de grado 3, yo voy a tener que escribir como solución particular un polinomio de grado 3 completo. O sea, ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Entonces, ¿cuál va a ser mi pega? Encontrar el e, el a, el b, el c y el d. Esa es mi pega. Entonces, como esta es una solución de esta ecuación, ¿qué voy a determinar? ¿Quién es el i' y quién es el i2'? Entonces, ¿quién es el i'? Si yo derivo él, me va a quedar 3ax cuadrado. Si derivo el bx cuadrado, me va a quedar 2bx. Si derivo el cx, me va a quedar c. Y si derivo el d, me va a dar 0. Vuelvo a derivar para ahora encontrar el i2'. Entonces derivo acá, aquí me va a quedar 6ax y aquí me va a quedar más 2b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar todo esto en esta ecuación. Entonces, según esto, ¿quién es el i2'? El i2' es el 6ax más 2b. Después viene menos el i', pero ¿quién era el i'? El 3ax cuadrado, el 2bx y el c, donde cada uno se le cambia el signo porque hay un menos delante del i'. Más, ahora viene el i. ¿Quién es el i? El ax cubo más bx cuadrado más cx más d. ¿Y esto aquí es igual? Al x cubo más 6. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agrupar. Por ejemplo, el único que tiene x cubo es él. Entonces acá tengo a por x cubo. ¿Quiénes tienen x cuadrado? Él y él. Entonces, al factorizar por x cuadrado me va a quedar b menos 3a. Ahora con el x. Él tiene x, él tiene x y él tiene x. Entonces, si factorizo por x me va a quedar 6a menos 2b más c, que es el que está acá. Y luego me fijo que los términos solitos son el 2b, el menos c y el d. Que lo escribí así, pero en realidad da lo mismo. d más 2b menos c. Y eso es igual a x cubo más c. Entonces ahora necesito que estos dos polinomios sean iguales. Entonces yo me fijo acá, que acá hay un x cubo, que está acompañado de un 1. Eso que significa que acá el x cubo tiene que estar acompañado de un 1. O sea, yo de acá puedo deducir que a tiene que valer 1. Este polinomio de la derecha no tiene x cuadrado. Eso significa que el factor del x cuadrado de acá, que es b menos 3a, tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Este polinomio de la derecha no tiene x. Eso significa que este factor que acompaña el x, que es el 6a menos 2b más c, tiene que ser igual a 0. Y este polinomio de la derecha tiene un coeficiente, ¿cómo se llama? Un coeficiente independiente que vale 6. ¿Eso qué significa? Que el que no tiene x tiene que valer 6. Entonces de acá, esto es lo que saco de acá, de que son las ecuaciones que les dije. Entonces ahora fíjense que... Dime. ¿Podría volver al anterior, por favor? Gracias. Chiquillos, esto queda grabado, no es necesario que le saquen foco cada rato. Entonces, a vale 1, ya encontramos el valor de a. Entonces, la otra ecuación era b menos 3a igual a 0. Por lo tanto, b es igual a 3a, pero como a vale 1, entonces b me queda 3. Ah, entonces aquí encontré que b vale 3. ¿Sí? Después tenía la ecuación 6a menos 2b más c igual a 0.
donde puedo despejar C, porque el 2B pasa positivo y el 6A pasa negativo. Pero B vale 3, 3 por 2, 6, y A vale 1, 6 por 1, 6, y 6 menos 6 es 0. O sea, acá encontré que C vale 0. Después de la otra, tengo D más 2B menos 6 tiene que ser igual a 6. Despejo. Entonces, quiero despejar el D. Entonces, de acá tengo 6, el 2B pasa negativo y el C pasa positivo. Reemplazo. El B vale 3, entonces 3 por 2 me queda 6, el C vale 0 y aquí me queda 0. O sea, que de acá determino que D vale 0. Entonces, yo había escrito que mi polinomio particular era ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Pero ahora yo sé que a vale 1, sé que b vale 3, sé que c vale 0 y sé que d vale 0. Por lo tanto, mi solución particular va a ser x cubo más 3x cuadrado. ¿Cuál va a ser la solución general de miedo entonces? La solución general de miedo va a ser la solución de la homogénea, o sea, lo que habíamos llegado en un comienzo, más la solución particular que yo encontré, que es esta que está acá. Y ahí con eso encontré la solución general. Por eso el método se llama el método de los coeficientes indeterminados, porque mi pega es encontrar dichos coeficientes. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, pero yo tengo una consulta, igual. Dime. ¿Qué pasa si la X tiene un valor acompañando el como coeficiente? Igual se escribe como un 2x al cuadrado o algo así. Sería 2a por x, ¿no? De nuevo. Para reescribir como el polinomio con la función de la x. Si es que la x está acompañada, así como con un número. Acá, por ejemplo, acá si por ejemplo que dijera 2x cubo, Sí, algo así. igual escribí este tipo de coeficiente, sin considerar ese 2. Ah, ya. Lo que Se me elimina. importa es el polinomio. Este es un polinomio de grado 3, entonces yo escribo un polinomio completo de grado 3. Ah, bacán, ya. ¿Sí? Buena pregunta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a desarrollar el ejercicio número 1. De la misma forma, ¿ya? El ejercicio número 2, les voy a decir qué hay que hacer, y lo mismo con el ejercicio número 3. Les voy a decir qué hay que hacer, y luego los van a completar ustedes. ¿Ya? Entonces, para hacer el ejercicio número 1, les voy a dar, a ver, son las 6:20. Tienen 10 minutos. ¿Ya? Bien. 10 minutos desde ahora. Cuando ¿Quién habla Hola. primero? Ahí hace las dos, una sola. La 1. Ah, ya. ¿Cuánto tenía que dar el...? Ahora lo vamos a ver. La vamos a resolver. Bueno, en ¿qué la es lo que número tenéis 1, que hacer? sí, en la número 1 recuerden que lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación homogénea. O sea, escribir la ecuación característica, ¿cierto? Que en este caso sería esta, pero igualar a 0. En este caso particular, m sería menos b, más menos la raíz de b cuadrado, que es 16, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 2. Entonces acá me va a quedar más 8, partido en 2. ¿Cierto? ¿Cuánto es 16 más 8? No sé sumar. 24. 24. Podemos descomponer el 24, ¿no? 2 raíz de 6. 2 raíz de 6. Entonces, este 2 divide el 4, me va a quedar menos 2, y divide el 2 raíz de 6, que me queda raíz de 6. ¿Eso qué significa? Que la solución homogénea va a ser C1 por e elevado a menos 2 más raíz de 6x, más C2 por e elevado a menos 2 menos raíz de 6x. Ahí tenemos la solución particular, o sea, homogénea. Ahora vamos a la particular. Vamos a suponer que la ecuación particular es, como esto es un polinomio de segundo grado, entonces vamos a colocar ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Necesitamos encontrar los coeficientes, entonces para ello vamos a derivar esto, el cual me va a quedar 2ax más b, y ahora vamos a derivar esto por segunda vez, el cual nos va a quedar 2a. Entonces al reemplazar acá, y2' ahora es 2a, más 4 veces y',
que sería multiplicar el 2ax por 4, o sea, me va a quedar 8ax más 4b, ¿cierto? Menos 2i, que sería multiplicar cada uno de estos por menos 2, o sea, me va a quedar menos 2x cuadrado, menos 2bx, perdón, esto acá me falta una, y menos 2c. Y esto tiene que ser igual al 2x cuadrado menos 3x más 6, ¿cierto? Nos damos cuenta que el único que tiene x cuadrado es el 2ax cuadrado, el único que tiene x es el 8ax y el 2bx, o sea que me va a quedar 8a menos 2b por x. Y en el caso del c, que tengo 2a más 4b menos 2c, y esto tiene que ser igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Por ende, menos 2a tiene que ser igual a 2, por ende a vale menos 1, de manera inmediata. ¿Cierto? 8a menos 2b tiene que ser igual a menos 3. Despejamos b, o sea, me quedaría que b va a ser igual a 8a menos 3 partido por 2. Entonces reemplazamos acá el a por menos 1, entonces tengo menos 8, menos 3 son 8 menos 11 medios, y luego tengo 2a más 4b menos 2c igual a 6, despejo el c, que sería 2a más 4b menos 6 partido todo por 2, que sería en el fondo lo mismo que a más 2b menos 3. Entonces a vale menos 1, más b, que vale menos 1 medio, por 2, que me va a dar menos 11, menos 3. Y eso me da menos 12, menos 15. En conclusión, mi solución general va a ser C1 por e elevado a menos 2 más raíz de 6 por x, más C2 por e elevado a menos 2 menos raíz de 6 por x, más el polinomio que sería ax cuadrado, pero como a vale menos 1, me va a quedar menos x cuadrado, ¿cierto? Más bx, pero bx vale menos 11, menos 11 medio x, y más c, que sería menos 15. Y ahí tenemos entonces la solución de la ecuación diferencial. Profe, Dígame. a mí me dio el b menos 5 partido en 2. Revisa. Sí, también me dio lo mismo. Yo me pude haber equivocado. Ustedes saben que yo siempre soy el rey de equivocarme en estupideces. ¡Me equivoqué, po! Sí, pues porque aquí el menos 3, este sería positivo. Entonces, en el fondo este sería menos 5. Súper. Por ende acá sería Menos 9. 5, de aquí sería 5, 6, menos 9. Muy bien. Ahí sí. ¡Excelente! ¿Se entendió? Sí. Ya, si le van a Sí, sacar profe. una foto, sáquenle la foto ahora, al tiro, ya. Nada. Entonces, profe, la cuestión se junta con la... Con la solución de la homogénea. ¿Al lado, no? Sí. ¿Carepalo? Carepalo. Ya, Lo que pasa es que una solución de una ecuación no homogénea se define como la suma entre la solución homogénea y la no homogénea, como solución general. Por eso se hace eso. Ya, ¿sacaron fotos? Para los que sacan fotos siempre. Listo. Vamos al 2. En el caso del 2, van a hacer el polinomio característico, encontrar la solución, qué sé yo. Y en el caso de la solución particular, como este es un seno de 3x, van a proponer esta solución. A seno de 3x más b coseno de 3x. ¿Ya? Por si acaso. Profe, eso está en la tabla, ¿no? Sí. Mira ahí. Ay, Ahí va. no, es verdad. Bien, perfecto. Profe, eso Dígame. yo lo que no entendí. ¿Usted qué fue lo que dijo cuando... O siquiera me lo hizo al final, no, me da lo mismo. No, dímelo. ¿A qué es que se hace de una sola forma cuando es coseno, seno y seno menos coseno de 3x, algo así? Que se tiene que poner de la misma forma.
Cuando tú tienes un seno o un coseno, o la mezcla, la solución particular que tú te vas a proponer siempre va a ser una suma de algo con seno y algo con coseno. Y como acá dice 3x, entonces seno de 3x, coseno de 3x. Ya. Vale. Bien, tienen... Ya, esta vez les voy a dar un poquito menos de tiempo. No importa que no lleguen al resultado, pero por último que lo avancen lo máximo posible. ¿Ya? Entonces les voy a dar 6 minutos. ¿Ya? Desde ahora ya. ¿Alguien les dio algo? ¿O todavía están en eso? ¿No? ¿A nadie? ¿No? Bien, vamos a A mí resolver. me dio un sistema de ecuaciones, De ahí hasta ahí llegamos. pero como que se anula, ¿eh? Ahí vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos la ecuación característica m cuadrado menos m más 1 igual a 0. Por lo tanto, m va a ser igual a menos 1, o sea, 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por a por c, que me va a quedar 4, partido en 2. Por ende, aquí me va a quedar 1 medio más menos la raíz de 3 medios i. Así que la solución de la homogénea va a ser C1 elevado a 1 medio x por el coseno de la raíz de 3 medio x más C2 por e elevado a 1 medio x por el seno de la raíz de 3 medio x. Listo. Hasta ahí estamos ok. Como este tiene la función 2 seno de 3x, entonces la solución particular que me voy a suponer va a ser esta. Entonces ahora vamos a derivar una vez, ¿cierto? Aquí me va a quedar 3a coseno de 3x y aquí me va a quedar menos 3b seno de 3x. Derivo una segunda vez, entonces acá me va a quedar menos 9a seno de 3x, ¿cierto? Menos 9b coseno de 3x. Entonces reemplazo. I2', entonces acá me va a quedar menos 9a seno de 3x menos 9b coseno de 3x menos I', o sea, me va a quedar menos 3a coseno de 3x menos más 3b seno de 3x más I, o sea, más a seno de 3x más b coseno de 3x, y esto tiene que ser igual a 2 seno de 3x. ¿Cierto? Puedo fijar que él lo puedo sumar, a ver, a coseno, o sea, a seno con él. Entonces me va a quedar menos 8a seno de 3x. Él lo puedo sumar con él, entonces me va a quedar menos 8b coseno de 3x menos 3a coseno de 3x más 3b seno de 3x, y esto es igual a 2 seno de 3x. Entonces voy a juntar los que tienen seno, él con él. Entonces me va a quedar 3b menos 8a seno de 3x, y voy a juntar los que tienen b, que va a ser, o sea, los que tienen coseno, que sería menos 8b menos 3a coseno de 3x, y esto tiene que ser igual a 2 seno de 3x. ¿Cierto? Entonces acá el seno de 3x está acompañado de un 2, por ende el 3b menos 8a tiene que ser 2, y el menos 8b menos 3a tiene que ser igual a 0, porque no tiene ningún coseno este polinomio que tengo acá. Por lo tanto, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar arriba por 8 y voy a multiplicar abajo por 3. Entonces, 3 por 8 son 24b, menos 8 por 8 son 64a, y 8 por 2 son 16. Acá me va a quedar menos 24b, menos 3 por 3 son menos 9a, 3 por 0 es 0, se van ahí los b, menos 64 menos 9 son menos 73a igual a 16, así que a vale menos 16 partido en 73. ¿Sí? Si me equivoqué, alguien avíseme ahora.
Me dio lo mismo. Perfecto. Ahora yo de acá puedo encontrar b, ¿cierto? Porque puedo pasar el 8b para allá, entonces en el fondo b es menos 3a partido en 8, ¿cierto? Pero esto es menos 3 octavos por menos 16 partido en 73. Entonces me queda menos con menos más, así que puedo simplificar el 8 con el 16, me queda 2, entonces me queda 6 partido en 73. Y ahí encontré el b. ¿Alguien quiere sacar una foto? Porque voy a borrar algunas cositas acá. Si que quieren sacarle la foto. Listo. Voy a borrar esto. Bien, entonces, la solución particular en el fondo que me propuse era esta. Era A, que vale menos 16 partido en 73 coseno de 3x, más B, pero B vale 6 partido en 73, 6 partido en 73. Así que la solución general vamos a borrar. Bien. Entonces, la solución general va a ser C1 elevado a un medio x coseno de la raíz de 3 medio x más C2 por e elevado a un medio x seno de la raíz de 3 medios x menos 16 partido en 73 seno de 3x más 6 partido en 73 coseno de 3x. Y ahí tenemos entonces, súper la solución. ¿Por qué sería esa? Por lo del Marte, ¿no? No, ¿qué Marte por lo de hoy día? ¿Qué dijimos? Que para encontrar la solución general había que sumar la solución de la homogénea más la solución que tú propusiste. No, sí, pues, pero la homogénea, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo? ¿Y esto que escribí acá arriba es qué? ¿Es chino? ¿Mandarín? Ah, no caché, no caché. No me ponía atención, ¿viste? Soy malo, anda. Así nos vamos. Ya. Entonces ahora, de tarea, van a hacer el ejercicio número 3. ¿Ya? Para ello, la solución que van a proponer ustedes, fíjense que tiene una parte que es un polinomio y una parte que tiene una exponencial con una x. Entonces, la del polinomio va a tener que ser ax más b, ya que es un polinomio de tipo lineal. Y la del e, como tiene un x por e, entonces recuerden que esto era así. C por e elevado a 2x más d por x elevado a 2x. Entonces, esta es la solución que van a tener que proponer en la número 3. ¿Ya? Entonces ustedes después lo van a hacer y van a determinar la solución y el día martes de la próxima semana lo revisan. Bien, quiero que revisemos el siguiente caso. Aquí tenemos esta ecuación también de coeficientes constantes de segundo orden, ¿cierto? No es homogénea y vamos a utilizar el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, como primer paso, vamos a escribir la ecuación característica de la homogénea, o sea, 3m cuadrado menos 7m menos 6 igual a 0. Vamos a encontrar el m, que por fórmula es menos b, o sea, 7, más menos la raíz de b, que vale 49, porque 7 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, y por b por c, que vale menos 6. Y esto partió en 2 por a, que vale 3. Entonces acá tenemos 7 más menos la raíz de. Me queda 49 más, porque con ese menos. 4 por 3 son 12, ¿y cuánto es 12 por 6? 72. 72. ¿Cuánto es 3 por 2, 6? ¿Cuánto es 49 más 72?
121. 121. ¿Y la raíz de 121? Es 11. 11. Por lo tanto, acá salen dos soluciones. Cuando m vale 7 más 11 dividido en 2, que me va a dar 9, y cuando sea menos, que va a ser 7 menos 11, van a quedar 2, 7 más 11 son 18, dividido en 6 son 3. Ahí está un 2. La otra es cuando usamos el menos, 7 menos 11 es menos 4, o sea, me va a dar menos 2 tercios. Entonces, fíjense que de acá, una de las soluciones va a ser e elevado a 3x, y aquí va a ser la otra e elevado a menos 2 tercios x. Entonces, mi solución de la homogénea va a ser C1 por e elevado a 3x más C2 por e elevado a menos 2 tercios x. Entonces, encontré la solución de la homogénea. Aquí está el problema. Mi función es 2e elevado a 3x. Eso significa que, según lo que habíamos dicho, mi solución particular debería contener una constante y un e elevado a 3x. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo ya tengo el e elevado a 3x. Lo tengo acá. Entonces, aquí pasa algo curioso, que la función es parte de la solución de la homogénea. Entonces, acuérdense que yo no podía tener dos cosas que tuvieran la misma función. ¿Qué había que hacer en ese caso cuando se repetían las funciones? Ponerle una X acompañado, ¿no? Entonces, aquí adelante le vamos a colocar una X. Por el simple hecho de que se repitió el e elevado a 3x. Entonces, esta va a ser la solución de mi particular que yo voy a proponer. Entonces, en base a esto, ahora voy a derivar. Entonces, la primera derivada de esta función va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que es esto. Ahora encontramos la segunda derivada, que va a ser la derivada del que es 3a elevado a 3x más la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Nos va a quedar así. Estos dos se suman y me va a quedar 6a elevado a 3x más 9ax elevado a 3x. Entonces ahora esto lo reemplazamos acá. Yo tengo 3 y 2 prima, o sea, 3ax elevado a 3x. Menos 7 y prima, o sea, me va a quedar menos 7a elevado a 3x, menos 7 por 3, 21ax elevado a 3x, menos... Oh, me equivoqué. Supongo que se dieron cuenta en que me equivoqué. Reemplacé el i en el i2'. Ahora sí. 3 y 2', entonces me va a quedar 6 por 3, 18a elevado a 3x. Ahora sí, más 9 por 3, 27ax elevado a 3x. Menos 7 y prima, que serían 7a elevado a 3x, menos 7 por 3, 21ax elevado a 3x, menos 6y, que sería menos 6ax elevado a 3x. Y esto va a ser igual a 2 elevado a 3x. Entonces, acá puedo, por ejemplo, sumar con Emma. 18 menos 7, ¿cuánto es? 11a elevado a 3x. Más fíjense que con él y con él se van a ir. Entonces me va a quedar que esto es igual a 2 elevado a 3x. Así que por ende el 11a tiene que ser igual a 2, así que el a vale 2 partido en 11. Así que mi solución general, ¿cierto? Lo voy a escribir acá arriba, va a ser el C1 elevado a 3x más C2 elevado a menos 2 tercio x, ¿cierto? Más a, que vale 2 partido en 11, x elevado a 3x. Y ahí encontré la solución. Entonces, ese es el cuidado que tengo que tener cuando una de mis soluciones de la homogénea
es equivalente a la función que yo reemplacé o que obtengo de la no homogénea. ¿Se entendió? Sí, pi. ¿Sí, Pi? ¿Cuál era el cuidado, profe? Que me perdí ahí, perdón. No puedes llorar, güey. El cuidado era este, que cuando tú resolviste la homogénea, ¿cierto? Te dio esta solución y esta solución, ¿cierto? Pero esta Sí, solución sí. coincide con la solución que está en la función. Entonces, cuando tú propongas tu solución particular, le vas a tener que agregar una X para que no se repitan las soluciones. Ah, ya. Ya, profe, gracias. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Ya. Y eso sería entonces el primer método. ¿Qué hice? El primer método de resolución de una EDO no homogénea. Vamos al segundo método, que son el método de la variación de parámetros. Este método es bastante más general, ¿ya? Porque si se dieron cuenta del anterior, yo lo puedo usar, pero cuando tengo una estructura específica de la función, del f de x. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un f de x como x cuadrado partido en x más 1? No tengo nada que tenga esta estructura. No es un polinomio, no son funciones funciones trigonométricas, ¿cierto? No son ¿cómo se llama? Exponenciales. Entonces ya el método de los coeficientes indeterminados ya no me sirve. Por lo tanto, tengo que buscar un método que sea más general. Y ese se llama el método de la variación de parámetros o de la variación de constantes. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve o cómo se trabaja con este método? El primer paso es el mismo de antes, resolver la ecuación homogénea. ¿Ya? Vamos a resolver la ecuación homogénea y nuestro segundo método es, lo segundo que vamos a hacer es proponer una solución que sea la misma que la homogénea, pero a las constantes ahora las vamos a cambiar por variables. O sea, el C1 ya no va a ser una constante, sino que se va a llamar C1x. Y el C2 ya no va a ser una constante, ahora se va a llamar C2x. Por eso se llama variación de parámetros o variación de constantes. Porque ahora las constantes las vamos a escribir como variables, como funciones. ¿Ya? Esto es el principio. Después van a usar una fórmula y ya. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar quién es la función C1 y quién es la función C2? Porque esa es la pega. Entonces, para ello tenemos que entender que esta solución particular satisface la solución general. ¿Ya? O sea, satisface la solución de la ecuación diferencial. Entonces voy a tener que encontrar quién es el I2', quién es el I'. ¿Ya? Entonces, primero vamos, aquí tenemos la I. ¿Ya? No le coloqué el de X porque se subentiende. Entonces ahora vamos a derivar una vez. ¿Ya? Entonces al derivar una vez me va a aparecer derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, y así sucesivamente. Todo aquello que contenga los C1' y 1 y el C2' y 2, o sea, él más él, le vamos a poner una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Vamos a imponer que eso va a ser igual a 0. ¿Por qué vamos a poner esa condición? Porque en el fondo yo lo que espero es que mi solución I' sea netamente las derivadas de las funciones I y no de las constantes. Entonces vamos a suponer que la suma de él más él me va a dar 0. Entonces, esta es una condición necesaria y suficiente. Por ende, mi I' de la particular es simplemente C1 y 1' más C2 por I2'. ¿Ya? Voy a volver a derivar. Entonces, me queda la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Aparece dos veces la derivada porque es la derivada de la derivada, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto en esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces, A por I2', que me quedaría A por todo esto que está acá, más B por I', que sería B por todo esto que está acá, más C por I, que sería por todo esto que está acá, igual a F de X. No sé por qué le puse C, F de X. ¿Ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos ahora a agrupar aquellos que tengan, por ejemplo, acá agrupé aquellos que tengan el I1 y el I2, ¿ya? Y los que tienen I'. Entonces, cuando agrupo, me va a quedar esta ecuación que está acá. Sin embargo, no debemos de olvidar de que el I1 es solución de la homogénea, o sea, esta ecuación igualada a 0. Por eso que este término se va a ir. Y el I2 también es solución de la homogénea, o sea que este término también se va a ir. Quedando así esta ecuación que está acá. AC1' I1' más AC2' por I2' igual a f de x. ¿Ya? Voy a dividir por A solamente para dejar un C1' más un C2' y 2'. ¿Ya? Entonces, esta era la condición que teníamos de un comienzo y esta es lo que llegamos recién. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos resolver este sistema de ecuación. Podemos usar el método de Cramer. ¿Cómo era el método de Cramer? En este caso, los C1' y los C2' son, en este caso, mi condición. ¿Ya? Entonces, o sea, mi variable, lo que yo quiero encontrar. Abajo, recuerden que va la determinante de los coeficientes de los I1 y I2. Entonces, acá iría el I1, el I2, el I1' y el I2'. Y acá arriba iría, como estamos encontrando el C1', se cambia el I1 y el I1' por el 0 y el f de x a, y al otro lado se escribe esto. Entonces fíjense que esto que está acá, en el fondo es el Wronskiano, ¿cierto? Recuerden que el Wronskiano era la fila de funciones y la fila de sus derivadas. Si acá multiplico 0 por I2' se va a hacer 0, menos el por el, que me va a quedar f de x por I2 y una A. Entonces, esta es la fórmula para encontrar el C1'. ¿Ya? ¿Cómo encuentro el C2'? De la misma forma. En vez de cambiar acá los que acompañan al C1, cambio los que acompañan los C2. Hago lo mismo y encuentro esta fórmula que está. Entonces, esto quiero que lo anoten. Esto. Porque esto es lo que me va a permitir encontrar, en este caso, las soluciones de la ecuación que yo necesito. ¿Ya? Espérame, déjenme ver. Ya, perfecto. Ya. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Sí? ¿Anotaron? Por último, que alguien le saque una foto de esto y lo sube al grupo. Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Dónde está ese I2 y el I1? El I1 y el I2 son soluciones de la ecuación homogénea. Ah, ya. Pero ¿está bien que ese sea I1 y I1 los que acompañan al C1 y al C2? ¿Sí? Sí, a eso llegamos. Pues. No salió de la nada. Ya. Tan ingeniero que saliste, vos. Mecánico a morir. No, Ahora, ahora que sí. ahora voy a ver un ejemplo y te vas a dar cuenta de que esto, cómo se hace. De quién es el I1, de dónde sale el I2 y todo eso. Bien. Aquí tenemos un caso. Tenemos la ecuación diferencial I2' menos 3i' más 2i igual a esto que está acá. Si se dan cuenta, esta función no es una exponencial sola, por lo tanto no puedo usar el método de los coeficientes indeterminados. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar la segunda, o sea, vamos a determinar su ecuación característica de la homogénea. O sea, no vamos a considerar la función y la vamos a igualar a 0. Su ecuación característica es esto que está acá. Esto yo lo puedo factorizar como m-2 y m-1 igual a 0. Por lo tanto, yo puedo encontrar que m vale 2 y m vale 1. Por lo tanto, mis soluciones son C1 elevado a x más C2 elevado a 2x. Esta es la solución de la homogénea. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. De acá yo sé quién es el I1 y quién es el I2.
porque el I1 es el e elevado a x sin considerar su constante, y el I2 es el e elevado a 2x. Ahí tengo los I1 e I2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar su Wronskiano, el Wronskiano de estas dos soluciones. Recuerden que el Wronskiano es la fila de las ecuaciones y abajo la fila de sus derivadas. La derivada del e es el mismo e y la derivada de e elevado a 2x es 2 por e elevado a 2x. Multiplico e elevado a x por 2e elevado a 2x, me da 2e elevado a 3x, menos e elevado a x por e elevado a 2x, e elevado a 3x. La resta me da e elevado a 3x. De ahí encontré el Wronskiano. ¿Qué hago ahora? Voy a mi fórmula del C1. Entonces, el C1' es por fórmula menos I2 por f de x partido por a por el Wronskiano. ¿Quién es el I2? Nosotros definimos el I2 como e elevado a 2x. ¿Quién es f de x? Esto que está acá. E elevado a 3x partido por 1 más e elevado a x. Partido por a. ¿Quién es a? El que acompaña al I2'. Fíjense que el que acompaña al I2' es un 1. Por eso no se escribe. ¿Y quién es el Wronskiano? E elevado a 3x. ¿Sí? Entonces, este e elevado a 3x se simplifica con él, quedándome menos e elevado a 2x partido por 1 más e elevado a x. Pero este es C1', yo quiero conocer C1. Entonces, ¿cómo yo determino la función original? Integrando. Entonces, si yo integro esto, voy a llegar hasta acá. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es resolver esta integral. Lo que voy a hacer es hacer una sustitución. Voy a decir que u es igual a 1 más e elevado a x. Por ende, e elevado a x es u menos 1. Entonces, si ahora yo derivo, la diferencial de u menos 1 es de u, y la diferencial de e elevado a x es e elevado a x de x. Entonces acá me va a quedar e elevado a 2x, ¿cierto? Hay un error, profe, ¿no? ¿Ah? Hay un pequeño error porque era e elevado a x. Sí. Sí. Aquí hay un error. Un elol galafal. Quedaría U de U, ¿no? Oye, cacha que hasta recién me doy cuenta que está el error. El año pasado lo hice sin ningún problema. Ya, pero miren, aquí el tema es este. Tengo que u menos 1 es e elevado a x, ¿cierto? Acá arriba dice e elevado a 2x. ¿Eso qué significa? Que tuve que elevar al cuadrado. O sea, aquí me va a quedar u menos 1 al cuadrado. Así que esto, en el fondo, es esto. ¿Ya? Abajo, el 1 más e elevado a x, ¿cierto? Es u. Por eso que dice u. ¿Saben qué? Lo voy a hacer. Olvídense de esto. Y lo voy a escribir acá aparte. Si no, capaz que esté bueno, pero a simple vista no lo visualizo. Entonces tengo C1 igual a menos la integral. Entonces, el e elevado a 2x dijimos que en el fondo es u menos 1 al cuadrado. Abajo, 1 más e elevado a x. Ah, no, parece que sí está bien. 1 más e elevado a x es u. ¿Cierto? ¿Hasta aquí estamos ok? Sí. El de x es du partido por e elevado a x. Pero e elevado a x es u menos 1. Ahí sí. ¿Cacharon o no? Sí. Ya. Y aquí S se va con S y efectivamente me queda eso que está. No estaba mal. Oh, me asusté. Me pegué la asustada del año. De ahí sí. Entonces ahora esto yo lo puedo separar. Puedo escribirlo así. Menos integral de u partido por u es 1, menos 1 partido por u de u. Entonces, la integral de 1 es u y la integral de menos 1 partido en u es logaritmo natural de u.
Pero con este menos, por eso me queda menos u más logaritmo natural de u. ¿Sí? Pero ¿quién es u? 1 más e elevado a x. ¿Y quién es u? 1 más e elevado a x. ¿Sí? Así que, bueno, aquí el menos lo incluye en cada uno. Entonces aquí encontré quién es C1. Y encontré quién es C1. Calculemos el C2. Entonces, por fórmula, ¿quién es C2'? Es I1, que es e elevado a x, por la función que es e elevado a 3x partido 1 más e elevado a x, a que valía 1 y el Wronskiano que era e elevado a 3x. Entonces, él se va con él y me queda e elevado a x partido en 1 más e elevado a x. Entonces, C2 es esto que está acá. Voy a decir que u es 1 más e elevado a x, entonces du es e elevado a x de x, ¿cierto? Reemplazo. Entonces acá tengo la integral, el e elevado a x va a ser u menos 1, ¿cierto? El 1 más e va a ser u, el de x va a ser du partido por e elevado a x, que es u menos 1, entonces ese se va con ese, y por eso me queda du partido por u. Cuya integral es logaritmo natural de u, y como u es 1 más e elevado a x, me quedó eso. Entonces ahora, ¿quién es la solución general? Fíjense cuál es la solución general. La solución de la homogénea, que era, ¿cierto? C1 e elevado a x más C2 e elevado a 2 elevado a 2x. Más. Lo que vamos a hacer es repetir esto mismo. Acá. Pero ahora reemplazando el C1 y el C2. Pues ahora viene un C1, que ahora se llama logaritmo natural de 1 más e elevado a x menos 1 menos e elevado a x. Eso multiplicado por e elevado a x. Más, ahora viene el C2, que es el logaritmo natural de 1 más e elevado a x por L elevado a 2x. Entonces ahora, bueno, multiplico el por el me da el por el me da el por el me da y el. Y ahí tenemos la solución general. ¿Se entiende cómo se llegó a la solución general? ¿O no? 63. Sí, profe, sí. ¿Sí? O sea, en el fondo se escribe la solución de la no homogénea, o sea, de la homogénea, y después se escribe la misma solución, pero reemplazando el C1 y el C2. Eso en pocas palabras. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora quiero que ustedes hagan el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 va a quedar de tarea. ¿Ya? Bien, entonces les doy 6 minutos para que hagan el ejercicio número 1 hasta donde lleguen, lo revisamos. Entonces el martes comenzaríamos con el ejercicio de tarea del coeficiente indeterminados y el ejercicio número 2 de la variación de parámetros. ¿Ya? Por eso la tarea, que sería m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Claramente esto es m menos 1 al cuadrado igual a 0, por ende m es igual a 1. Así que como este es de multiplicidad 2, la solución de la homogénea va a ser C1 por e elevado a x más C2x por e elevado a x. ¿Cierto? Entonces acá el I1 sería el e elevado a x y el I2 sería el x elevado a x. Entonces si calculamos el Wronskiano sería e elevado a x, x elevado a x, y acá colocamos sus derivadas. La derivada del e es el e, la derivada acá sería derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces al multiplicar me va a quedar e elevado a 2x más x elevado a 2x menos, ¿cierto? El por él me va a quedar x elevado a 2x. Así que ese se va con ese y esto me queda e elevado a 2x. Por fórmula, el C1' es menos, ¿cierto? Fíjense bien acá. El I2, que en este caso el I2 es para nosotros es el x elevado a x, por la función, que en este caso es 2x, partido por a, que es 1, y partido por el Wronskiano, que es e elevado a 2x. ¿Cierto? Entonces acá tenemos menos 2x cuadrado, y acá tenemos e elevado a menos x. ¿Sí?
Entonces ahora el C1 va a ser igual a menos 2 integral de x cuadrado elevado a menos x de x. Entonces ahora ¿qué hay que hacer? Encontrar esta integral. Oh, qué flojera. Ya, filo. ¿Cómo se encuentra esta integral? Integración por partes. Por parte. Vamos a decir que u es x cuadrado, entonces el de u es 2x de x, y el de v entonces es el e elevado a menos x de x, y por ende el v es menos e elevado a menos x. Entonces C1 va a ser igual a menos 2, paréntesis. Una vaca, o sea, menos x cuadrado elevado a menos x, sin cola, vestida de uniforme. Entonces acá me va a quedar más, va a salir un 2, me va a quedar x elevado a menos x de x. Recorcholis, tenemos que volver a usar la integración por partes. Entonces ahora vamos a decir que u es x, por ende el de u es dx, ¿cierto? El de v va a ser este mismo de acá, entonces me va a quedar menos 2, paréntesis, menos x cuadrado elevado a menos x, más 2, paréntesis. Una vaca, o sea, menos x elevado a menos x, menos integral de vestida de uniforme, o sea, más elevado a menos x de x. Pero e elevado a menos x de x, ¿cierto? Es esto, pero con signo negativo. Pero esto está multiplicado por un 2. Entonces yo podría sacar este 2 y cada uno de ellos multiplicarlo por 2. 2 y 2. Pero acá hay un menos 2, entonces ese menos 2 podría multiplicar a cada uno. Entonces acá nos va a quedar un 2 positivo, aquí nos va a quedar un más 4 y aquí también nos va a quedar un más 4. Y ahí encontramos quién es el C1. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ustedes encuentran el C2 después. Profesor, ¿qué dice en el C1? O sea, dice más, Ay, Dios mío. Espérate. bueno, Para que quede bonito y lo puedan entender. 4x y 4. ¿Ahí sí? sí, gracias. Profe, Dígame. ahí lo que está arriba, ahí aplicó lo que dijo recién, pues, ¿no? Exactamente. Le puso la X. Ah, ya. Queda lo mismo. Ya. Sí. Ya. Bueno, entonces ahora encuentran el C2, por ende la solución general va a ser esto mismo, más el C1 que es esto, por e elevado a x, más van a encontrar el C2 por x elevado a x. De ahí encontrar la solución general. Por ejemplo, para esta podrían haber ocupado el método de varios métodos de los coeficientes indeterminados, pero estamos usándolo exclusivamente para ver si el método de la variación de parámetros también nos sirve. ¿Ya? Bien, entonces ya conocen la tarea, saben lo que tienen que hacer.